Ahora, esta es una frase contundente, sí, el diablo está en los detalles, pero es un refrán que se refiere a que son las pequeñas cosas que a primera vista parecen anecdóticas, parecen pequeñas, parecen sin mucha importancia, pero que son esas pequeñas cosas de la vida de todos los días las que hacen funcionar bien cualquier actividad del ser humano. Un proyecto, una meta, un sueño. Este refrán te dice: presta cuidado de los detalles para que tu proyecto tenga éxito. Algo así que equivaldría como en las finanzas: cuida de los centavos porque los dólares se van a cuidar por sí solos. O hablando de la organización de tiempo: cuida de los minutos porque las horas se van a cuidar por sí solas. Bueno, este refrán nos hace referencia a hay que tomar cuidado de los detalles en la vida. Y esto también se aplica a nuestras relaciones interpersonales. En la Biblia hay un texto sumamente importante para toda la humanidad. Digo para toda la humanidad. No me estoy equivocando, al contrario, lo digo consciente y lo reitero. Este texto es muy importante para la humanidad. Y es que la Biblia no es evangélica. La Biblia no es bautista, la Biblia no es católica, la Biblia no es testigo de Jehová, la Biblia no es mormón. La Biblia es la voz de Dios para el ser humano. La Biblia es el mensaje de Dios. En algún momento tú te has preguntado, has tenido el deseo de conocer ¿qué tiene Dios en su corazón para decirme? Puedes ir a la Biblia y con toda seguridad vas a encontrar allí el mensaje del corazón de Dios. Eso es la Biblia. La Biblia no tiene ningún monopolio por alguna religión. La Biblia no le pertenece a ninguna secta, a ningún grupo y a ninguna denominación. La Biblia es la voz de Dios entre nosotros. Y este texto tan importante para los seres humanos lo encontramos en Efesios capítulo 4 y verso 24, que en la traducción Nueva Versión Internacional son 6 palabritas. 6 palabritas sumamente importantes que debemos no solo conocer, sino lo más importante del caminar espiritual. Esto se trata de comprender. Si yo no comprendo, si yo no entiendo, entonces mi fe puede ser superficial y me puedo equivocar. Si yo comprendo, si yo estoy claro en lo que creo, por qué creo eso, mi fe entonces es firme y verdadera. Y en Efesios capítulo 4 y verso 27 dice el texto: no le den lugar al diablo. No le den lugar al diablo, no le den espacio al diablo. En otras palabras, cierren la puerta, ocupen todo el espacio, no dejen que quede ningún espacio libre, llénenlo todo para que Satanás no tenga un espacio, un lugar donde meterse en sus vidas. Y esto podría parecer extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que el ser humano le puede llegar a tener miedo al diablo? ¿Cómo entonces sería capaz el ser humano de hacer algo que le va a dar espacio a Satanás en su vida? De pronto Satanás viene y se mete y hace desastres porque él es malo y porque así quiere hacerlo. Pero el texto nos está diciendo no. Satanás no viene y hace como él quiere y deshace como él quiere. Dice la Biblia, tú tienes la responsabilidad de cerrar la puerta y tú tienes la responsabilidad de no darle espacio a Satanás en tu vida. Así es de que nos podemos preguntar también, ¿sería posible que un cristiano, un creyente en Dios, una persona que tiene a Jesús en su corazón, podría hacer cosas como para darle espacio a Satanás en su vida? Una persona en quien habita el Espíritu Santo, una persona que conoce la Biblia, una persona que ha aprendido sobre la sana doctrina, que tiene una vida de iglesia, que cuida su caminar espiritual. ¿Podría esa persona hacer algo para darle espacio a Satanás en su vida?
La respuesta la encontramos en la Biblia, en el texto que acabamos de leer, o el texto que les acabo de decir, Efesios 4:27. Es un rotundo sí. Sí es posible que aún el cristiano, con su conocimiento, con su experiencia, le dé espacio y le dé lugar a Satanás en su vida. Y así como el refrán que les he dicho, hoy vamos a aprender que el diablo está en los detalles. Y es que se lo digo porque religiosamente todos tenemos en la mente la imagen de un diablo místico, de un diablo misterioso, de un diablo hollywoodense que aparece con cosas extrañas. Nos imaginamos a una persona levitando, nos imaginamos a una persona que sus ojos se les retuercen y se les queda en blanco, a algunos ya se les puso la piel de gallina. Nos imaginamos al diablo como llegando a molestar a una persona por la noche. Ves una película y con una trama musical por detrás hace que se te erice la piel y sientas cierto temor, y queda grabado en nuestra mente un diablo así, un diablo misterioso, un diablo místico, un diablo que viene acompañado de todos esos efectos especiales y que se va a presentar en contextos muy místicos. Pero nada más lejos de la verdad. De hecho, la Biblia nos revela algo muy importante. Dice, Satanás tiene la capacidad de vestirse o de transformarse o de presentarse como ángel de luz. Entonces, debemos comprender esto de que no solamente Satanás tiene la capacidad de sigilosamente meterse en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra fe, y si además nosotros no estamos claros en cómo le damos espacio a Satanás en nuestra vida, pues obviamente él tomará ventaja de esto y va a venir a destruirnos. Ahora, déjame decirte un poquito el contexto en el que se encuentra Efesios 4:27. Es una carta que fue enviada a los cristianos en una ciudad llamada Éfeso, de ahí el nombre de Efesios. Entonces llegamos al capítulo 4, ya han venido directivas, enseñanzas en los primeros capítulos, y en este capítulo número 4 se enseña a los creyentes cómo debe de ser la manera de vivir de aquellos que viven en la luz y no en la oscuridad. Se enseña que hay un comportamiento, que hay un resultado, que hay una diferencia de antes que vivíamos sin conocer a Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús nos perdona, Él entra a nuestras vidas para transformarnos. Cuando es Él quien nos da una oportunidad para que seamos perdonados y escribe nuestro nombre en el libro de la vida eterna, entonces Jesús nos da esta nueva oportunidad, pero también, dice la Biblia, fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino del amado Hijo de Dios. Y por lo tanto, ahora hay una nueva identidad que tenemos, que es de parte de Dios, y hay cambios en nuestras vidas. De eso está hablando ese capítulo 4 de Efesios. Entonces nos hace crecer en cómo debe ser el comportamiento, la manera de hablar tal vez, la manera de pensar de hecho del cristiano en esa carta. Dice también, si ustedes se siguen comportando de la misma manera, entonces debemos preguntarnos si de verdad ustedes han escuchado la verdadera enseñanza de Jesús. Probablemente no las han enseñado correctamente o no prestaron atención. Y entonces no están comprendiendo de qué se trata esto de la relación con Dios. No se trata simplemente de hacer un cambio de religión, cambio de nombre, ya no estoy en esta secta para meterme a otra. La relación con Dios no tiene nada que ver con el nombre de la iglesia donde vas, ni con el nombre de la fe que dices creer. Es una relación directa, real, sincera, genuina, cercana, íntima con Él. Entonces dice ese texto, esa carta, dándonos el ejemplo para que podamos comprender el cambio de vida del creyente en Dios. Y nos da el ejemplo de la ropa.
dice, ustedes deben de quitarse la vieja ropa, la que viene manchada, sucia, con todo respeto para el ser humano, pero es que es la verdad, esa ropa que apesta por nuestros errores, caídas, pecados, malas actitudes, malas tendencias, malos hábitos y toda esa vida de destrucción. La Biblia lo compara en esa carta a la ropa, que eso es lo que nos representa, eso es con lo que nos vestimos. Dice entonces la Biblia, el objetivo, el propósito es que te quites esa ropa, pero no va a venir un ángel a quitártela. No es responsabilidad del pastor, de los líderes, de otras personas a venir a que te cambien el corazón y te cambien tus hábitos. Tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Quítate esas cosas viejas, quítate esos viejos hábitos, quítate esas viejas expresiones, quita esa manera de comportarte. No trates más a tu familia de esa manera. No seas orgulloso, soberbio, sino quítate esas cosas de tu vida. Y por supuesto dice, y ahora vístanse con la nueva ropa que Dios les ha dado. Y eso es maravilloso porque eso es el corazón de Dios. El corazón de Dios nos ve malolientes, manchados, tirados, pero tirados a la desgracia y como la Biblia lo describe como trapos inmundos o sucios por causa del mal que nos habita, del pecado en el que vivíamos, viviendo en la oscuridad. Ahora dice la Biblia, ahora que has venido a Dios y tienes una relación con Dios, conoces a Dios, entonces Dios te da una nueva ropa. Esta ropa es limpia, el corazón de Dios que dice, no lo merece, nunca lo mereció, nunca lo va a merecer, pero no es por mérito, es por amor. Así que póngale una nueva ropa y hoy quiero recordarte, si no lo sabías, te lo quiero decir con todo mi corazón. Donde quiera que te encuentres en tu vida, en el caminar de tu vida espiritual, emocional, familiar o personal, hoy Dios tiene para ti una nueva ropa, para que tu vida sea diferente, una nueva identidad y puedas encontrar en Él el descanso, la paz del perdón y de la vida eterna. Lo más maravilloso de esto es que dice la Biblia, vas a tener tu nombre escrito en un libro donde tu nombre no va a ser borrado. Es el libro de la vida eterna y eso es lo que Dios nos da. ¿No le parece a usted que Dios es maravilloso? Bueno, entonces ese es el contexto. Y como le decía, hay un contraste entre estas palabras, no le den lugar al diablo, a la imagen hollywoodense, dije hace un rato, que nosotros tenemos del diablo, de Satanás en nuestras vidas. Entonces, Satanás logra ganar mucho terreno en nuestras vidas porque cuando nosotros estamos expectando al diablo a que verlo en una persona poseída y que cambia su voz, lo cual es real, yo lo he visto, yo lo he vivido, es cierto. Tuve la experiencia en el pasado de una dama quien levitaba por una posesión demoníaca. De hecho, ella tenía su cuerpo golpeado, dañado, llevaba las marcas, estigmas de la posesión que en un tiempo demonios ocuparon su cuerpo, ¿sí? Y ella tenía, les digo, esas marcas en su cuerpo. Eso es verdad, eso es real. Sin embargo, nosotros nos llama la atención ese tipo de situaciones o de experiencias. Entonces fijamos nuestra vista en el diablo en eso, ¿verdad? Entonces, si no veo a alguno de mis hijos que cae al suelo y cambia la voz, no, pues todo está bien. El diablo está lejos, vamos a la iglesia, somos cristianos, hemos creído en el Señor, todo chévere, todo va marchando sobre ruedas. Y no, porque el diablo está en los detalles. No funciona de esa manera. Y mientras nosotros, distraídos en las cosas que religiosamente hemos aprendido en nuestro diario vivir, Satanás aprovecha para entrar, mientras estamos distraídos, para entrar a nuestras vidas, destruirnos. En los cómics, en el mundo de los cómics, el Hombre Araña, Superman, Iron Man, etcétera, hoy en día se ha vuelto común esto de los mundos paralelos. No sé si usted ha podido ver esas películas y
Es un mundo bastante atractivo, agradable, un poco confuso, porque al principio, por lo menos, perdónenme, pero yo me confundo en las películas, me ha tocado verlas 2 o 3 veces para lograr encontrar, ya. Pero bueno, es lo que le digo, o sea, a mí no me funcionó el italiano, ¿sí? Las neuronas se fueron muriendo una tras otra y no he logrado crear unas nuevas. Entonces, finalmente tú entiendes, es un mundo complejo, de un mundo a otro, aquí y allá. Y encuentras en una de estas películas, de las sagas de los cómics, encuentras en una sola película a 3 hombres araña. Y para los melancólicos que vieron la primera, ¿sí? Dices, ¡ay! Los resucitaron y te sientes así como especial aquí adentro por ver a tus 3 héroes, los 3 hombres araña juntos al mismo tiempo, porque la película los unió, cada uno viene de diferente mundo paralelo y conocen a la misma muchacha y enfrentan las mismas circunstancias y el mismo enemigo, pero los 3 son diferentes. Son el mismo hombre araña, pero llevan vidas completamente diferentes. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que gente de la iglesia y gente de la iglesia cristiana parece que vive en un cómics, en el sentido de que viven en mundos paralelos. Llevan 2 o 3 vidas, dice la Biblia. Hay quienes con sus palabras profesan, dicen tener la fe genuina, pero cuando ves sus acciones es lo contrario, la niegan. En ese caso dice, son falsos. A eso me refiero con los mundos paralelos, de personas que llevan, 2, 3, 4 vidas como en mundos paralelos. Esto por supuesto es malo, es negativo. Y es que nosotros aprendemos con el tiempo, aún en la iglesia cristiana, a cuidar la vida externa, la vida exterior, cuidar la vida que los demás ven. Y todos aprendemos a jugar un rol en esta vida, a presentar la mejor versión de nosotros cuando estamos en público. Y como aquí venimos a la iglesia, pues bien portaditos, cantamos, oramos, nos comportamos bien, calladitos, suave, sonrisas, abrazos. Bueno, está bien, es normal, por supuesto, también hacerlo. Sería un poco extraño, ¿verdad? Que tú estás en la puerta y viene una persona, viene un hermano, una persona y ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mal. No me hable. Vine para la iglesia, pero no quiero ver a nadie. Déjenme en paz. Sería extraño, aunque sería genuino. Pero nos hemos acostumbrado a cuidar, porque así lo hemos aprendido, a cuidar de la vida exterior. Y eso lo aprendimos desde pequeños en casa. Pienso en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Es como un juego de ajedrez entre el empleador y el candidato a ser el empleado, ¿verdad? Entonces siempre se llega con buena ropa. Mira, el empleado, el candidato llega a la empresa a las 8 de la mañana. En su vida se había levantado a las 7, jamás. Pero tiene que tener su entrevista. Entonces se bañó, se perfumó, se puso bonito, se puso bonita y se fue a su entrevista de trabajo. Entonces empieza un juego de rol, ¿verdad? El empleado o el candidato al empleo empieza a venderse para que lo tomen, para que le den el trabajo. Por el otro lado tenemos al futuro empleador que sabe lo que está sucediendo y entonces quiere ir más allá de la imagen que tiene por delante. Hace preguntas aquí y allá tratando de descubrir cuáles son las fallas de esa imagen exterior que se tiene. De hecho, lo conté aquí en nuestros estudios del día viernes, pero leía sobre algunas prácticas de las grandes empresas cuando pasan en entrevista para empleo a algún candidato o alguna candidata. Y entre los grandes empresarios, estas multinacionales, se tiene como costumbre que no falte esta pregunta. Algunos lo hacen justo hasta el final, después de haber analizado y jugado ese juego con el candidato, y le preguntan, ¿cuándo está usted dispuesto a empezar a trabajar con nosotros? Cuando el candidato dice, ahora mismo si usted quiere, mañana usted no se preocupe, estoy aquí temprano y empezamos. ¿Cuántos de ustedes felicitarían y le darían un aplauso a ese candidato?
Uy, excuse me. Para la mayoría de nosotros, quiere el empleo. No, hay que contratarlo, pero ya. Si este es el hombre o la mujer que buscábamos. Resulta que los grandes empresarios consideran lo contrario. Y cuando una persona dice, estoy dispuesto a empezar ya, nunca lo contratan, jamás. Porque su respuesta indica que es una persona que no respeta las relaciones que tiene, que no respeta los compromisos que tiene otro empleador y está dispuesto a dejarlo, ¿verdad? Como diríamos, en el aire, tal vez emproblemado, para venir a ocupar un espacio donde seguramente gana algo más que donde está. Entonces el empleador conoce eso y aplica este método para descubrir esas falencias, esos sesgos que tiene el ser humano aquí en el interior. Bueno, algo así nos pasa en la vida y también en el caminar espiritual. Todos aquí tenemos, digámoslo así, dos vidas. En realidad es una, pero dos mundos. El mundo exterior, el mundo interior. Y aunque nos preocupamos por el exterior, pues eso hace que descuidemos la vida interior. Ahora, aquí debemos recordar, cabe recordar que toda acción externa es movida por una motivación interna. Lo que vemos demuestra algo que hay en el interior de la persona. Entonces, les decía, preocupándonos por lo externo, nos descuidamos de lo que llevamos en el interior. En la iglesia cristiana nos acostumbramos a un léxico, a una forma de hacer, a un programa que nos han convencido, eso es la gloria de Dios, eso es el mover de Dios, eso es el poder del Espíritu Santo. Entonces nos animamos, nos sentimos especiales y bien y que estamos en la verdad cuando escuchas términos como ahora vas a recibir la fresca y nueva unción del cielo que el Señor ha preparado para un nuevo tiempo de gloria y de grandes cosas que están delante de ti. Eso me emociona, eso se siente bonito. Entonces tú estás feliz en eso porque estás o has aprendido a ver lo externo. Te preocupa lo externo. Y así nos hemos acostumbrado por mucho tiempo en las iglesias a escuchar enseñanzas o predicaciones donde hablamos toda esta jerga evangélica que entendemos nosotros y que algunas personas que de pronto no han tenido mucho contacto con la iglesia o con la Biblia, pues se quedan un poco en la ignorancia de qué me habrá querido decir este gran predicador. Cuando escuchas a un predicador que te dice prepárate porque estás a punto de sentir el toque de la gloria suprema porque has entrado a los atrios de la gloriosa Shekinah del Señor. Entonces algunos evangélicos logramos entender un poquito por dónde va la cosa, sentimos que nos mueve algo aquí en el interior y nuestra emoción y nos gusta y sentimos bonito. Pero tenemos un problema, que nuestras enseñanzas o varias enseñanzas nos hemos olvidado del mundo más importante, que según la Biblia es el mundo interior de cada uno. Todo el énfasis de la Biblia es si tu mundo interior no está bien, aunque por fuera las cosas funcionen, eso no sirve de nada. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al ser humano ganar y obtener y acumular todas las riquezas, todo el oro, todas las piedras preciosas, pero si al final su alma terminará en el infierno? Dice la Biblia que, hablándonos Dios, dice, dame, hijo mío. ¿Alguien lo recuerda esas palabras del Señor? Está en la Biblia el mensaje de Dios, el corazón de Dios. Dame, hijo mío. Hoy sí estamos agarrándolos en curva, ¿verdad? Otra expresión. Y nos quedamos sin frenos. ¿Qué dice entonces Dios? ¿Qué nos pide Dios? Dame, hijo mío, escucharás de pronto por allí algunas predicaciones, no sé si te habrá pasado, que te dirán algo así como, dame, hijo mío, tu billetera. Dame, hijo mío, tu diezmo. Que es parte de nuestro caminar, claro que sí. Pero Dios dice clara y rotundamente,
dame, hijo mío, tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no habla de la parte emocional únicamente, la incluye. Pero en la Biblia la palabra corazón implica la voluntad, y eso es principalmente la voluntad. Se une la emoción porque viene con ello, ¿sí? Pero lo que Dios busca es, hijo mío, dame tu voluntad, el mundo interior. Ese es el énfasis de la Biblia. En la Biblia se nos enseña que cuando hay una diferencia, no sé si se podría utilizar el término dicotomía, una diferencia entre lo que una persona vive por fuera y una persona vive por dentro, la Biblia lo llama que eso es falso. A personas que vivían de esa manera, Jesús los llamó tumbas blanqueadas. Están podridas por dentro y por fuera pintaditas y bien bonitas. Lo contrario, y este es el objetivo, atención aquí conmigo, el propósito de la Biblia, que vengas a la iglesia, que aguantes al predicador, que aprendas, te esfuerces, que crezcas en tu relación con Dios. Todo el propósito es que no haya diferencia entre tu vida externa y tu vida interior. A eso la Biblia lo llama integridad. Dos mundos, pero una sola persona, que es la misma en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo lugar. Cuando la Biblia dice, no den lugar al diablo, no le den espacio al diablo, está apuntando a las cosas que para nosotros son detalles que tal vez no tienen tanta importancia como otros grandes hábitos, o si hablamos de pecado, otros grandes pecados. Lo que estoy tratando de decir es, nosotros nos vamos a sentir bien porque, gracias a Dios, no soy adúltero. Un día Jesús contó esta historia. Dijo, habían dos hombres que se acercaron para orar a Dios. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos, que en aquella época un recaudador de impuestos era algo así como un fanático del Barcelona, por ejemplo. En aquella época eran despreciados, no los querían. O sea, eran personas como un fan del Barcelona, algo así. Eran definitivamente desecho. Así que se presenta uno que es religioso, que tiene experiencia, que sabe orar, y otro desgraciado que si Dios no lo ha matado, no sabemos por qué. Así que los dos llegan y dice la Biblia, el fariseo levantó su oración y le dijo, Dios, te doy gracias, la soberbia, porque no soy como este hombre, pecador como él. Yo obedezco tus mandamientos, llevo una vida justa, recta, así que hoy vengo a darte las gracias porque soy un buen hombre, soy una buena persona. Mientras tanto, el otro levantó también su oración y le dijo, Dios, no entiendo cómo me has soportado hasta el día de hoy. Soy malo, soy pecador. Otra expresión gramatical, perdón por el hebreo antiguo. Señor, la he embarrado del verbo hebreo arameo antiguo bajo la unción embarramiento. Señor, lo he echado todo a perder. He dañado a mis seres queridos, he hecho las cosas mal, mi comportamiento es indigno de ti, pero aquí estoy. Soy lo que soy con sinceridad. Me siento frustrado cuando me analizo a mí mismo. Me siento molesto conmigo mismo. Me molesta ver cómo caigo una y otra vez en las mismas trampas, en los mismos hábitos destructivos. Vuelvo otra vez y daño, pero aquí estoy, Señor, necesitado. Soy pecador. Y mientras uno le prestaba cuidado a lo externo, el otro se preocupaba por su mundo interior. ¿Saben que cuando se trata del diablo, los cristianos en la iglesia reprendemos al diablo,
le echamos fuego al diablo, cantamos que tenemos la victoria sobre el diablo, somos más que vencedores, somos maravillosamente triunfadores sobre el diablo, pero en casa lo tenemos sentado a la mesa. En la oficina lo tenemos sentado en una de las sillas ahí, en la oficina a nuestro lado. Me temo que algunos, el día de hoy, en esta noche, vinieron a la iglesia bien acompañados. Bueno, no sé si sería una buena compañía el diablo, pero algunos habrán venido tomaditos de la mano con el diablo, pero antes de entrar aquí al centro Monseñor Marcú, digo, espéreme aquí, señor diablo, aguánteme un ratito, espéreme, voy allá, cumplo con mi deber cristiano, voy a levantar mis manos, voy a orar, voy a ayudar a los necesitados, voy a traer mis pollitos, 2 pollitos voy a traer, voy a hacerlo bien. Entonces, señor diablo, por favor, espéreme aquí, que termina el culto, termina la iglesia y aquí nos vemos y seguimos de amigos como siempre durante la semana. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia, tú no le des lugar al diablo. Y el primer elemento, ese primer detalle que la Biblia nos revela, cómo le doy lugar a Satanás en mi vida, es la ira, el enojo, el mal genio, la cólera. En ese contexto tú vas a ir a leer, si gustas, Efesios capítulo 4. Y llegarás hasta el versículo 27, no le den lugar al diablo. Leerás que previamente, dice la Biblia, te vas a enojar. Eso es imposible de que no te enojes. Seguro que sí habrán circunstancias, situaciones que te harán enojar. Sin embargo, dice, cuando te enojes, no peques, no te enojes por mucho tiempo y no le des lugar al diablo en tu ira. Permítame compartirles lo que ese texto dice en la Nueva Traducción Viviente. Se tradujo de esta manera: el enojo da lugar al diablo. Punto. Si hay algo que destruye el mundo interior y nuestro mundo exterior, es la ira, es la cólera. Cada vez que te enojas, cada vez que usas palabras hirientes, le das a Satanás un punto de entrada para que se aproveche de tus emociones. No te hablo de posesión, te hablo de ventajas que Satanás encuentra cuando nuestras emociones fuera de control le permiten aprovechar esos momentos mientras nuestra vida se derrumba, nuestra relación con Dios probablemente se derrumba, nuestras relaciones importantes en la vida se van derrumbando. La Biblia nos habla de la historia del rey Saúl. Nos dice que el rey Saúl se llenó de soberbia, de altivez, de orgullo, y que como consecuencia vino una ira fuerte, profunda contra David, que en aquel entonces era un joven candidato, ya ungido, escogido por Dios, pero en ese momento es Saúl el rey. Saúl tiene tanta envidia contra David y se llena de tanta cólera, de tanta ira, que intenta matarlo de todas las maneras posibles. Entonces dice la Biblia que Dios envió un espíritu para que atormentara a Saúl. Eso significa en la Biblia que Dios protegía a Saúl, le daba su ayuda, pero cuando Saúl se rebela y no quiere tratar esas cosas en el corazón, cuando Saúl está enfatizado únicamente en tener buena imagen externa, él es el rey y eso es lo que importa. Él habla y se hace lo que él dice, él es la autoridad, él es el mayor por todos los demás. Entonces Dios ve esa actitud, atención, y dice, le quitó su protección. Entonces un espíritu maligno venido desde el mismo infierno no poseyó a Saúl, según nos dice la Biblia, sino que venía a atormentarlo. Él vivía crisis de
de pánico, crisis de tristeza profunda, una depresión fuertísima, y solo encontraba consuelo y paz cuando David, a quien él odiaba, venía. Y mira qué sarcástica la vida, ¿no? Porque al joven que él odiaba, la razón de muchos de sus enojos, de su cólera, era el único en toda la nación que podía venir, tocar el arpa y traerle tranquilidad. Imagínate nada más. Entonces, dice la Biblia que este espíritu venía y lo atormentaba porque el enojo, la ira, controlaba el corazón de Saúl. Y lo que sucede, me he dado cuenta, es que nosotros los seres humanos reconocemos que nos enojamos. Todos, no, ¿quién no? Claro, soy humano, soy normal, por supuesto, tengo mis momentos. Pero enseguida, después de aceptar, empezamos a racionalizar nuestra cólera. Empezamos a justificar nuestra falta de control de nuestro temperamento y empezamos a dar toda clase de excusas. Yo me enojo, por supuesto, claro que sí, pero es porque me hacen enojar. Y probablemente tienes razón, te hacen enojar. Al que en algunos casos, cualquier parecido con lo presente no es casualidad, es Dios hablándonos al corazón. Pero es que hay algunas personas que son fosforitos, ¿verdad? En la vida. Un pequeño roce, se encienden. Una pequeña mirada, ya se ponen como gallo de pelea. Y rápido se encienden en la ira, en la cólera. Pero empezamos a justificarnos. Son ellos los que hacen que yo me enoje. Yo normalmente no soy así. Si no fuera porque se comportan de esta manera, me hace esto, hace aquello. La Biblia dice, mira, primero, reconoce tu ira, reconoce la cólera que te habita, que es una emoción que siempre va a estar allí. Por eso dice la Biblia, el momento cuando te enojes, no peques. No te enojes por mucho tiempo y no le des lugar a Satanás cuando estés enojado. Lo que la Biblia nos enseña es, reconoce tu cólera y de inmediato toma el control. Es tu responsabilidad detener esa emoción en esos momentos. Allí en Efesios capítulo 4, el verso 26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Allí es donde está el pecado. El pecado no es enojarte. La cólera, la ira, el mal genio se convierte en pecado cuando empezamos a pecar, empezamos a lastimar, empezamos a herir, empezamos a hacer daño a nuestro alrededor, y a eso le añadimos el orgullo de no querer reconocer que yo pierdo el control, que tengo que trabajar esto en mi vida, en mi carácter, y es una emoción que me cuesta y que es mi responsabilidad y todavía no lo he logrado. Cuando en casa uno de los cónyuges dice, es que él o es que ella se llevan mejor con los hijos porque él o ella nunca les dice nada, nunca los regaña, nunca les pone un castigo. Cuando en realidad hay una relación dañada y lo más fácil, la salida de todo el tiempo, de todas las épocas, de todas las generaciones es, sí, yo tengo este mal en mí, pero no es culpa mía, es de él o es de ella. La mala relación que no he sabido construir con mis hijos, yo, en realidad es culpa de ella o es culpa de él. Y así nos hemos pasado la vida nosotros justificando los detalles donde según la Biblia está el diablo. Y podemos decir, gracias a Dios, yo no soy adúltero, no he sido nunca infiel a mi cónyuge. Sin embargo, la vida familiar es un infierno, es un caos, es una tristeza constante por la pérdida de control una y otra vez. Lo racionalizamos, lo justificamos, sin embargo la Biblia sigue diciéndonos lo mismo. En la ira y en la falta de control de la ira, Satanás encuentra lugar para estar en ti, en tu familia, en tus relaciones y por supuesto destruir. No es falta de respeto que tu hijo o tu hija te responda.
Es que esto necesitamos interiorizarlo. Y esto está doliendo. No es una falta de respeto que tu hijo o tu hija te responda. Seguramente ya has escuchado, tal vez tú mismo como padre lo habrás dicho, frases como: no me contestes. Cuando yo te hablo, escuchas, nada más. Soy papá, soy mamá y tú solamente escuchas. Tú eres el hijo aquí. Y los hijos obedecen sin contestar. ¿Sonará familiar por allí para algunos de nosotros? Estamos en el mismo barco, familia. Pasa en las mejores familias. Pero ¿es realmente una mala educación que nuestros hijos nos contesten? La respuesta es no. Un hijo expresa su opinión, sus emociones, hace preguntas, incluso expresa sus desacuerdos con sus padres. No significa que está siendo irrespetuoso. Significa que nuestros hijos llevan un camino natural como todo ser humano, van creciendo. Y cuando crecen, encuentran su propia voz. Y ahora quieren expresarlo en el lugar donde debería ser el lugar más seguro para poder hacerlo. El lugar donde deberían equivocarse para aprender, equivocarse para reparar. Sí, en la respuesta de los hijos muchas veces habrá falta de respeto como parte del crecimiento, de la inexperiencia que todo ser humano tiene en esta vida. Por favor, hagamos memoria. Yo sé que algunos ya no se van a acordar cuando eran niños. Yo sé, yo entiendo eso. Yo sé que ya las neuronas no volvieron a crecer en algunos casos, yo sé. Pero piensa en esto y recordarás más de una ocasión donde sin que tu papá o mamá te regañaran o te dijeran palabra, de inmediato cuando tú les dijiste algo, sentiste y dijiste: no, esto no tendría que habérselo dicho. No por el castigo que venía, sino porque te sentías mal, te sentías culpable y decías: no, esto me pasé de la raya. A todos nos ha pasado. Entonces, ¿por qué te molestas cuando tus hijos te contestan? Esa incomodidad que sentimos como padres cuando nuestros hijos nos contestan, en realidad viene de nuestra crianza familiar. Esa es la verdad. Ay, pastor, y otra. No, es que es cierto. La Biblia nos habla que desde pequeños vamos siendo formados. Se forma nuestro carácter, se forman nuestros hábitos. Y cuando viejos o mayores, simplemente los seguimos reproduciendo. Crecimos con un modelo en el que hablar, responder en ciertas circunstancias en la familia era falta de respeto. Y nos enseñaron a obedecer sin cuestionar, sin responder, se calla, escucha y punto. Si hoy te molesta que tu hijo te contesta, pregúntate: ¿realmente me está faltando respeto? O como un ser humano normal quiere expresar lo que piensa, lo que siente en esta situación negativa que estamos viviendo en casa. Quiero que mi hijo sepa expresar sus desacuerdos y sus opiniones de manera sana, en calma y bien, o que aprenda a que para que su voz sea escuchada tiene que gritar, tiene que ofender, tiene que herir, porque eventualmente eso es lo que va a suceder. ¿Será que el hijo está faltando el respeto o sencillamente quieres que tu hijo, tu hija crezca sabiendo defender sus ideas, insisto, de manera sana, de manera respetuosa, pero que sepa defender sus ideas? ¿O prefieres que aprenda a callarse por miedo? Tú lo eliges. Ahora bien, estoy confundiendo comunicación inexperta de mi hijo. Le falta crecimiento. Lo estaré confundiendo con el intento de mi hijo de comunicarse con su padre. Me está desafiando. Está desafiando mi autoridad. Está desafiando mi posición. Entonces encontramos en un conflicto. El tono, las palabras que nuestros hijos van a usar
para expresar sus ideas son sumamente importantes, por supuesto que sí. Pero el problema no es que te contesten, sino cómo lo hacen. Las palabras, las expresiones que los hijos utilizan. Y es allí donde nosotros tenemos una maravillosa bendición. Como padres, somos guías, somos maestros del bien para nuestros hijos. Así es que enséñale a través del ejemplo. No es nada nuevo lo que les estoy diciendo acá. Enséñales a través de tu propio ejemplo. Si queremos que nuestros hijos nos hablen con respeto, primero debemos asegurarnos que nosotros también les hablamos con respeto. Me ha sucedido con alguno de mis hijos. Les voy a decir el nombre para que aprendan. No, no es cierto. Pero me ha sucedido, de verdad, momentos donde una plática inconfortable, una plática que va a despertar emociones negativas, que va a poner al hijo o a la hija a la defensiva y va a ser difícil. Me ha sucedido donde literalmente mi hijo, mi hija, me habla de una manera incorrecta, mala, en el tono. En esos momentos he intentado, he aprendido y lo intento, que si está sentado o sentada me siento a su lado, lo veo a los ojos, si no me quiere ver le digo, por favor mírame un instante a los ojos. Y cuando me ve le digo, yo no te falto el respeto, yo no te he levantado la voz, yo no te estoy ofendiendo, no lo hagas tú tampoco conmigo. Y es maravilloso ver cómo dos seres humanos inteligentes, creados por el Señor, se pueden comprender cuando quitamos barreras que nosotros ponemos. Mis hijos son inteligentes, ellos saben que soy el papá. No por hablarles de esa manera, ellos lo van a interpretar de que, entonces puedo aprovecharme de él. No lo harán. Al contrario, habrá una respuesta muy positiva de amor y de respeto que tu hijo te va a mostrar. De hecho, me ha sucedido en momentos así cuando mi hijo, mi hija me dice, discúlpame papá, es cierto, no tendría que haberte hablado de esa manera. Pon límites en la manera como tus hijos te van a hablar. Insisto, la manera como te van a hablar, pero no impongas el silencio. Porque eso son detalles donde el diablo va a aprovechar. Está bien decir, quiero que me respetes, pero eso no significa no puedes hablar. En lugar de que aquí mando yo, soy el papá, eres el hijo, mantente en tus límites, prueba a decir, bien, vamos a hablar. Tú dices que es injusto mi acción, injusto el castigo, injusta la situación, ven, hablemos. ¿Por qué crees que es injusto? ¿Dónde está la injusticia? Y hablemos sobre esto. Un hijo que no puede contestar, cuestionar, expresar sus opiniones en casa, podría muy fácilmente convertirse en un adulto que no sepa defenderse ni poner límite en sus propias relaciones interpersonales y que va a ir por dos caminos. O va a ser un abusivo o va a ser un abusado. Y eso estoy seguro, no es el camino que queremos para ninguno de nuestros hijos. Dice Primera de Pedro, allá el apóstol Pedro nos dice, practiquen el dominio propio. Oh, cómo duelen esas palabras. Yo me frustro cuando me hago un análisis y digo, ¿cómo estoy con el dominio propio? Porque Pedro nos dice, practícalo, eres tú. No vendrá un ángel a tomar dominio de tu temperamento, eres tú el responsable. Tu cónyuge no tiene ninguna responsabilidad en este mundo interior que se llaman emociones, que se llama temperamento, sino tú, dice la Biblia, practica dominarte a ti mismo y mantente alerta porque tu enemigo, el diablo, te rodea una y otra vez y da vueltas buscando la oportunidad para devorarte. Cuando yo era un joven, no un niño, tal vez 8 o 9 años de edad, vivía en México, en el Estado de México. Y recuerdo que en aquella época hubo una campaña televisiva en donde se llamaba a los padres, o se educaba a los padres
en cambiar aquella dinámica violenta de golpes para educar o castigar a los hijos. Y me quedó marcado, mira, porque yo no recuerdo muchas cosas en la vida, pero esto me quedó marcado desde entonces. Diferentes anuncios bajo la misma temática, el mismo hilo conductor en cada uno de estos anuncios. Y básicamente el anuncio mostraba una situación caótica en el hogar, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, y siempre se llegaba al punto donde el padre o la madre iba a golpear al hijo. En esos momentos siempre el anuncio se detenía. Cuando el padre y la madre iban con el gesto, se detenía y había una voz de locutor como la de Pablo Rueda. Ministerio Dar. Trae tu pollo o tus 2 pollos. Bueno, sonaba una voz que decía, detente, cuenta, 10, 9, 8, 7, 6. Funciona. Lo he vivido. Lo he practicado. Lo he hecho en más de una ocasión. Es más, no solamente como papá. Cuando yo era un joven estudiante había un conflicto en la escuela y había como que, aquí va a haber sangre, van a correr cabezas. Entonces, 10, 9, 8, sobre todo cuando el tipo era 2 veces mi tamaño y más grande. Yo me tranquilizaba para no hacerle daño. Pues por si usted no me conoce, yo siempre he sido así de musculoso, siempre me han temido. En la Biblia encontramos esta dirección. Lo que importa es tu mundo interior. Y en ese mundo interior, donde te has acostumbrado a justificar las malas actitudes, los malos hábitos, es precisamente donde está el diablo. Y donde aprovechaba para destruirte, para destruir a los tuyos. También la Biblia dice, ustedes deben de conocer las artimañas, las maquinaciones, la manera como Satanás trabaja. Mira esto, y dice 2 de Corintios, dice, para que Satanás no se aproveche de ustedes. Quiero recordarles que esa carta a los Corintios está hablándole a personas de iglesia, a cristianos, a personas que tienen la sana doctrina, que han escuchado una y otra enseñanza. A esos cristianos se les enseña, cuidado, porque hay cosas que haces, que tienes en el interior, que sí le dan la oportunidad a Satanás para destruirte. Insisto, a ti y a los tuyos. El resentimiento, el sentimiento de amargura que llevó a Saúl a ser un asesino literalmente, a tomar una actitud destructiva en todas las cosas. Por eso, la Biblia enseña, cuando alguno de ustedes analiza su vida y descubre que en el interior ya brotó una raíz de amargura, dice la Biblia, trátalo de inmediato. No dejes que crezca, porque esa raíz de amargura, según la Biblia, dice, primero te contamina, te destruye e indudablemente, inmutablemente va a contaminar a las personas que están cerca de ti. Y entonces el caos, se imaginarán, obviamente se vuelve más grande. Porque el enojo, la ira, el mal genio, como se diría, es como una puerta que abre a una especie de espiral descendiente, una vórtice descendiente, donde el ser humano no puede escaparse. Hoy quiero recordarles que un creyente en Dios ha recibido la compañía del Espíritu Santo. No encima, no al lado. Dijo Jesús, estará dentro de ustedes, porque ese es el mundo más importante. Y adentro de sus vidas, el Espíritu Santo va a entrar para que trabajen juntos esos detalles y Satanás no encuentre manera de destruirte a ti y a los tuyos. El Espíritu Santo vino para que trabajemos con Él, con su poder,
esos sesgos que llevamos todos por dentro, esos hábitos destructivos que llevamos todos por dentro.